El despido. Hay varios tipos de despido y varias formas en los que uno puede ser despedido y la empresa puede ejercitar su derecho a despedir al trabajador. Se dice que el despido no es libre en España. No es libre porque el despido libre implicaría que se puede despedir al trabajador sin pagarle ningún tipo de indemnización ni ningún dinero adicional. Pero el empresario puede despedir libremente siempre que esté dispuesto a pagar todo lo que debe. Vamos a tratar de los despidos. Existen los despidos colectivos y los despidos individuales. Vamos a hablar de los despidos individuales, que también pueden ser en general de dos tipos, objetivos o disciplinarios. Si son objetivos, significa que existe una causa de despido y se paga un poco menos. Si son disciplinarios, no se paga ningún tipo de indemnización. Y el despido será improcedente si alguno de estos despidos disciplinarios o objetivos ha sido incorrectamente realizado. También, por otras causas, podría ser nulo. En este vídeo vamos a tratar del despido disciplinario. Rush Legal TV, con el deporte juvenil, suscríbete y colabora. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Dispone el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores que un trabajador puede ser disciplinariamente despedido por faltas o incumplimientos que sean de carácter grave. Luego enumera toda una serie de causas. No son las únicas, ¿vale? Después, cada uno de los convenios colectivos establecen un régimen sancionador a los trabajadores que incumplan determinadas normas. Pueden simplemente derivar en ciertas sanciones, en suspensiones de trabajo, pero la sanción más grave de todas es el despido disciplinario. ¿Es necesario acudir siempre a un expediente sancionador según el convenio colectivo para hacer un despido disciplinario? No, no es necesario. Lo único que hace falta es que, como trabajador, hayas cometido las infracciones suficientemente graves. ¿Cómo se hace? Pues se hace recibiendo una carta de despido. El empresario deberá confeccionar una carta de despido con determinados requisitos formales y explicando muy bien cuáles son las razones por las cuales ejercita esa sanción de despido. Y las razones para que el despido no sea calificado de improcedente no pueden ser genéricas, tienen que ser concretas, muy, muy concretas. Es decir, explicar exactamente qué, cómo, cuándo y los perjuicios que se han producido y las infracciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, hablamos de un trabajador comercial que trabajaba en una empresa. Lo que empezó a hacer fue montar una empresa paralela e ir derivando a algunos de sus clientes a estas otras empresas. La carta de despido fue por el hecho constatado de deslealtad y quebrantamiento de la buena fe contractual. Se supone que trabajador y empresario tienen un contrato y van a prestar sus servicios de buena fe y no van a intentar engañarse. Entonces esta carta de despido anuncia el despido al trabajador diciendo que el día 11 de febrero de tal fecha se remitió un mail en representación utilizando los proyectos y productos de la empresa y se relata cuál es el contenido de este mail, que después, el día 6 de mayo de determinada fecha, también desde el email de la empresa se remiten otros presupuestos a un tercero, que esto se repite el día 25 de mayo y también se hace más o menos lo mismo, hacer ofertas de la empresa y luego todas estas ofertas llegaron a concretarse en pedidos que no pasaron
por la empresa en la que el trabajador comercial estaba contratado, sino que fueron desviados a otra empresa que había montado él. Claro, aquí me diréis, pero claro, los mails son privados. Sí, desde hace más o menos un año los mails de los trabajadores son privados. Los mails no puede mirarlos la empresa, a menos que hayáis firmado un contrato o hayáis firmado junto con el contrato de trabajo una autorización en la que reconozcáis expresamente que este mail es de la empresa y que la empresa tiene, por tanto, autorización para vigilarlo, entrar y mirarlo. Este caso del que os hablo es anterior a esta normativa y, por tanto, se consideraba que el mail era propiedad de la empresa y podía, en cualquier caso, entrar a verificar que estaba haciendo su trabajo y no utilizando las herramientas de la empresa para otras cosas. Otras causas de despido. Las otras causas que enumera el Estatuto de los Trabajadores son 7. Despido, por ejemplo, por faltas repetidas e injustificadas de asistencia y de puntualidad. Normalmente, este tipo de despido conlleva unos avisos anteriores. Es decir, no has venido tarde durante X días, todos estos días te avisamos de que te podemos sancionar. Y tienen que haberse acumulado, según cada tipo de convenio, unas ciertas faltas de asistencia para poder llegar a sancionarse y poder llegar al despido disciplinario. También es necesario que las faltas no sean justificadas y que el trabajador no pueda dar explicación de ellas. Pero justificación no es que he tenido que acompañar a mi padre al médico. Para hacer eso habrá que pedir una autorización especial a la empresa para que nos dé autorización para ese día acompañar a su padre al médico. Otra cosa diferente sería: mi padre se acaba de caer de las escaleras y lo justificaré después, ¿vale? Porque tengo que llevar a mi padre al hospital. Eso podría llegar a ser una falta justificada de trabajo. Luego existe otro despido, que es por indisciplina, por desobediencia. Hay que cumplir las órdenes que los jefes dan. No solamente el jefe inmediato, sino todos los otros jefes, porque en realidad es un equipo de trabajo y si no se cumplen las órdenes, el trabajo normalmente saldrá mal. Y por eso es importante, y si ese incumplimiento es injustificado, es repetido y provoca disfunciones importantes en la empresa, se puede dar una desobediencia no justificada, una indisciplina también en el trabajo que puede llevar al despido colectivo. También por ofensas. Ofensas no solamente al empresario, sino también a los compañeros. Insultar a los compañeros, pelearse con los compañeros, pelearse con el empresario, según la gravedad de la pelea y según la gravedad de las ofensas, puede ser un motivo de despido disciplinario. La transgresión de la buena fe contractual, que es precisamente lo que os contaba en este caso. Un comercial que finalmente deriva o desvía los pedidos que son para la empresa a otra que además le pagará algo por haber desviado y enriquecerse también injustamente con esto, además de perjudicar a la propia empresa, que es quien le está pagando el sueldo. El abuso de confianza cabe también dentro de este momento. Es decir, si nosotros tenemos un puesto de cierta responsabilidad y llegamos a cerrar acuerdos o a poder disponer o tener alcance igual a ciertos dineros o abusar de la confianza del empresario para favorecer nuestra propia economía, por ejemplo, utilizando la tarjeta de crédito que la empresa nos ha dado para cubrir viajes de empresa o gastos de empresa para gastos propios, no de la propia empresa, sería un abuso de la confianza. Luego están otros que son más comunes y mucho más comprensibles, que es la embriaguez habitual. Ir al trabajo habiendo bebido, aparte de poder ser un peligro, también puede ser una causa de despido, pero solamente si eso repercute en el trabajo. Normalmente, pocos casos habrá en los cuales estar borracho no perjudique al trabajo ni al equipo de trabajo. Y finalmente existe el despido por razones de acoso sexual, por razones de discriminación racial, de religión o de convicciones. En este caso se trata de la buena convivencia y de una protección de los derechos fundamentales. Estas son las causas básicas, más aquellas que cada convenio colectivo de cada sector llegue a poner como infracciones, que empezarán por leves,
Las leves pueden convertirse en graves por reiteración y pueden convertirse las graves en muy graves también por reiteración y ser sancionadas con el despido disciplinario. ¿Qué tenéis que hacer cuando recibáis una carta de despido? Desde luego, no ponerse muy nervioso, leerla y no necesariamente firmarla. Pero tenéis que tener en cuenta que la notificación que recibáis, si la recibís en mano y no la queréis firmar, el empresario tiene el derecho de pedir a 2 testigos, que pueden ser los compañeros del trabajo o de la empresa, que firmen esa carta en vuestra representación diciendo que se ha notificado y os negáis a firmarla. Otra forma de firmarla sin comprometerse a nada es firmar con un manuscrito escribiendo a mano no conforme, aunque si solamente la firmáis tampoco pasará nada grave, porque lo que estáis firmando no es un que estáis de acuerdo con eso, sino una recepción. Lo que firmáis es un recibí en determinada fecha, que esa fecha será la que se inicien los efectos de vuestro despido. Muchas empresas, para evitar esto, lo que hacen es no notificar en mano, sino hacerlo mediante un burofax, aportando toda la documentación necesaria para la carta de despido. Después vosotros probablemente tendréis que ir a buscar a la empresa o remitirán de una forma no necesariamente fehaciente la liquidación, el certificado de empresa, lo que haga falta para que podáis suscribiros al paro. El despido disciplinario hace unos años conllevaba también como sanción la pérdida de la prestación de desempleo, del paro. Actualmente, si eres despedido, con la carta de despido ya puedes ir a las oficinas de empleo, tienes un periodo de 15 días para ir a manifestar que has sido despedido y si tienes derecho al paro por haber estado cotizando lo suficiente, cobrarás el paro. Una vez hecho esto, lo normal es asesorarse, buscar a un abogado, llevarle toda la documentación necesaria, sobre todo la carta de despido y de la empresa para que os reclame contra la empresa. Si habéis recibido un despido disciplinario, el empresario sabe que probablemente vais a recurrir porque no hay nada que perder. Y cualquier falta de formalidad o cualquier falta de prueba en sí mismo para poder acreditar fehacientemente el empresario las razones y los motivos por los cuales habéis sido despedidos, podría haceros ganar el pleito. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones, dale al like y si tienes comentarios o preguntas, ponlos. Los responderemos lo antes posible. Roas Legal TV, tus abogados de confianza. Suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas. Te responderemos en directo a tus dudas. Para dudas sobre empresarios y autónomos, derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente actualidad y noticias jurídicas para estar al día.